Bueno, bienvenidos a Matadero 1, otra tarde más. Os juramos que tenemos 65 sillas. Parece que tenemos pocas, pero el 98% de las veces sobran muchos. Esta vez faltan bastantes, por algo será. Parece que decir que es todo un honor para nosotros tener con Juan Manuel de Prada esta tarde es casi como una frase hecha, pero en esta ocasión os puedo asegurar que es totalmente verdad. Es un honor tenerte aquí, Juan Manuel. Por cierto, feliz santo. Gracias. Feliz San Juan. Te admiramos muchísimo como escritor y no sabes cuánto nos llena el corazón que hayas venido a nuestra librería, porque tú, entre otras cosas, das sentido a lo que significa Matadero 1 y lo que significa para nosotros la literatura. O sea que te lo agradecemos y decir que él de todo momento estuvo dispuesto y es la persona más amable. Gracias. Aparte de un escritor inmenso. Y para un escritor inmenso, ¿quién mejor que otro escritor inmenso como Diego Medrano? Pocas personas como él, tan amantes de la pura literatura, nuestro letrerito favorito. Gracias, Diego. Os dejo con la presentación de Mil ojos con de la noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Juan Manuel de Prada, lleno total. Conocemos a Juan Manuel de Prada. Decía Romanizo, no lo dices tú en la novela, pero decía él, le persigue la leyenda como la sombra al cuerpo, ¿no? A Juan Manuel de Prada le persigue la leyenda como la sombra al cuerpo. Yo durante mucho tiempo estuve con Ansón en el Imparcial y siempre le decía a Ansón, oye, ¿tú no podrías hablar con no sé quién? Y me decía, no tengo ambiente. ¿Tú no podrías hablar con no sé quién? No tengo ambiente. Entonces hay que generar un ambiente con Juan Manuel de Prada, ¿no? Para eso estoy aquí y voy a generar un pequeño ambiente dinámico, activo y donde todos ustedes van a intervenir y donde todos ustedes pueden comprar el libro y donde Juan Manuel pase la mejor velada posible. Juan Manuel no está en ninguna tierra provisoria. Juan Manuel está en su tierra natural, porque no sé si saben ustedes que Juan Manuel, vasco pero criado en Zamora y ya madrileño, aunque dice que no es madrileño, está casado con una ovetense, María Cárcava. Entonces no deja de ser esta tierra un poco de Juan Manuel, ¿no? Oviedo ha tenido muchas relaciones con Oviedo, no todas felices, porque bueno, hay gente que está loca y dirige revistas literarias, y bueno, todo esto que conocemos bien, y bueno, va fluyendo, ¿no? Bien, en breves pinceladas, Juan Manuel debuta con 24 años con Coños. Coños fue, yo lo viví aquello, y Coños fue una explosión, un lenguaje nuevo, un lenguaje lujoso, una pasión por el idioma, ¿de dónde venía este tío? ¿De dónde venía este tío con 24 años, no? Inmediatamente, poco tiempo después, con 25 años, El silencio del patinador. Con El silencio del patinador, que fue un libro pequeñito de relatos, tal, Ansón le fichó para la ABC, y eso me lo dijo él ahí. Habemos papan, tenemos escritor, ¿no? Entra con El silencio del patinador, que es un libro que se sigue manteniendo en librerías, realmente tal. Y llega, queridos amigos, una epopeya contemporánea. Llega Las máscaras del héroe. Llega Las máscaras del héroe, 26 años, ¿no? Con toda una mitología, que él estaba en la pensión de Recoletos, que le acogía por las noches Luis Alberto de Cuenca en Balmoral con cócteles, que él estaba allí 14 horas con la máquina de café, sacando documentos, leyendo libros. Es decir, una obra que, bueno, reimpresiones no sé cuántas tiene, pero yo recuerdo 3 ediciones madre, la de Valdemar, amarilla, chillona, maravillosa, la blanca de Sex Barral con tal, la de Espasa con ese tal, e incluso la de El Mundo, ¿no? Esa baratuca con los 3 libros del mundo,
¿no? Maravillosa. Decía el viejo Juan Ramón, los libros en edición diferente dicen cosa distinta. Nada más que vemos Las máscaras del héroe, a por ellas, a por ellas. Con 27 años La Tempestad, Premio Planeta, todo el mundo, Premio Planeta con 27 años. Y a partir de ahí empiezan a llover premios. El Premio Primavera, el Premio Biblioteca Breve, el Premio Castilla y León, y dentro de poco, aquí al lado, sonarán las gaitas, se abrirán los portones del Teatro Campo Amor, y Prada recibirá el Premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias. Entonces Prada ya será príncipe, le tendremos que tratar de alteza, y entonces, ¿qué es el momento? Es el momento de comprar el libro ahora, antes del premio, ahora, como decía Ruanito, para que tenga un empeño, ¿no? Para que tenga un empeño antes del premio, ¿no? Bien, Juan Manuel de Prada, a mí un día Luis María Ansón me lo dijo: mira, déjate de rollos, yo soy un obrero de las letras, un obrero de las letras. ¿Qué son los premios? Los premios son sonajeros. Te quitas el sonajero, lo cuelgas, soy el más guapo del rebaño y sigo trabajando, y sigo trabajando. No, Juan Manuel de Prada es un ejemplo de obrero de las letras, de persona humilde, de Zamora, hay una anécdota preciosa, la ha contado él, entonces yo tengo libertad para contarla, ¿no? Bueno, el mundo de la literatura, ya sabemos que está lleno de víboras, ¿no? Está lleno de víboras. Entonces ha habido muchas infamias con Juan Manuel de Prada, muchas infamias. Una infamia: ¿escribe usted con el diccionario? ¿Escribe usted con el diccionario? Bueno, vamos a ver, se ve en el flujo sin entrar aquí en estilemas ni en historias, se ve lo que es alguien que pone un pegote en un folio, que pone ahí tal, y se ve el flujo propiamente léxico en su estructura natural. Entonces es imposible que Juan Manuel de Prada escriba con el diccionario. Pero sí hay una anécdota de él cuando era pequeño en Zamora, que iba todas las tardes, no sé si con su abuelo o con un familiar, a la biblioteca, leía el Corominas y se quedaba con palabras del Corominas, ¿no? Se quedaba. ¿Por qué? Porque Las máscaras del héroe, ¿qué vomita Las máscaras del héroe? Es una vomitona de lecturas y es una vomitona de lenguaje, ¿no? Y entonces esas dos vomitonas construyen una obra que yo creo que todos somos víctimas, aparte de los escritores. O sea, Las máscaras del héroe es casi un libro de autoayuda, ¿no? ¿Para qué? Para decirle a los escritores: oye, eres un borracho, no estás solo, hay más gente que tú. Eres un alcohólico, no estás solo. No tienes un duro, no estás solo, hay más gente como tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo veo así. Yo creo que Juan Manuel de Prada es mucho más que un escritor. Es mucho más que un escritor. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, un texto escrito no tiene por qué ser literatura. No tiene por qué ser literatura. Un prospecto medicinal está escrito y no es literatura. Un periódico, hay muchas páginas que están escritas y no es literatura. Si entendemos la literatura como lo que decía nuestro maestro Emilio Agarcos, las mejores palabras en el mejor orden. Si entendemos la literatura como lo que decían Son Tomado de Delibes, la expresión de la belleza por medio de la palabra que produce en el lector un placer inmediato, puro y desinteresado, entonces estamos en otro rollo completamente diferente a un libro normal. Estamos en la fiebre del estilo que ha arrastrado a Juan Manuel. Se reía Jorge Salvador un día, que yo dije en una mesa redonda, que el libro auténtico de literatura es el que te da el calambrazo, ¿no? Tú, hay un montón de libros y coges esto y dices: hostia, ¿no? Te dio un calambrazo, ¿no? ¿Por qué te dio un calambrazo? Porque hay ahí en la página un cortocircuito, una electricidad, una prosa nerviosa. Hay algo, la vieja poética de Juan Manuel, que dijo en muchas entrevistas, que fue la poética de Valle, ¿no? Juntar dos palabras que jamás hayan estado juntas, ¿no? Esa poética, ese reto. Yo venía caminando para aquí, ¿no? Y yo tengo en la mente, digamos, una palabra, que es la palabra de este acto, que para mí es desafío. Desafío. Desafío de Juan Manuel, con este proyecto ambicioso de 1600 páginas, de las cuales estas son las 800 primeras. Desafío para ustedes,
que se enfrentan a una novela de 800 páginas. Y desafío, ¿por qué no decirlo? Porque hay que decirlo también para nuestros queridos amigos. Leticia Sánchez Ruiz, Jorge Salvador, 4 libreros, no sé si conoces la historia de esta librería, pero estos 4 libreros tenían una historia anodina, tenían una historia en otros sitios, y se proponen un desafío, que es coger una librería centenaria, como es esta librería, pasar la travesía del desierto, pedir todos los créditos posibles y los imposibles y lanzarse a la aventura de una librería en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? En el lugar del desafío, ¿no? Triple desafío. Bien, dijo una alimaña, dice nuestro querido Miguel Ángel Aguilar, las pilezas cuanto primero mejor. ¿No? Dijo una alimaña, por ahí dijo, la escritura de Juan Manuel de Prada no es funcional. Es una escritura que no está destinada a la comunicación, está destinada al regodeo artístico. Entonces, no transmite. Entonces, yo, la verdad, es que no puedo entender este régimen de analfabetos, o sea, gente que diga esto públicamente y que no se ponga colorada, coño. Es decir, porque por ese esquema de la literatura funcional que dice esta alimaña, es decir, ¿qué sería Delibes? ¿Qué sería Cela? ¿Qué sería Torrente Ballester? ¿Qué sería Cervantes? ¿Son funcionales o son artísticos? ¿No? Es decir, unas bajezas que no entiende absolutamente nadie. Aparte de todos los premios, hay una etapa de Juan Manuel de Prada que ganó más de 300 concursos de relato corto. Llegó a vivir de ello. Aquí en este libro se dice una cosa, se dice que se escribe con el culo. Se escribe con el culo. Se escribe atornillándose a la mesa, se escribe trabajando, se escribe, no se escribe la vida literaria, que bueno, Ruanito y tal, ¿no? La vida literaria que siempre consistió en lo mismo. La vida literaria es un montón de gente que el primero que se levanta lo despellejan, ¿no? Despellejar al ausente, ¿no? Eso es la vida literaria. Juan Manuel de Prada hizo muy poca vida literaria, se dedicó a trabajar, su producción asombra, acalambra, electriza, ¿no? Aquí ha habido otras infamias. Esa señora medio loca, no me acuerdo, el tiempo entre basuras o no sé qué, ¿no? Esa señora dijo en un medio de comunicación, dijo que ella escribía sin adjetivos. Porque claro, que el adjetivo que lastra, ¿no? Que lastra, entonces, claro, tradicionalmente siempre el periodismo estuvo en el verbo y la literatura en el adjetivo. No, ¿para qué vamos a poner adjetivos, no? Todo seguido. Estamos en una comprensión lectora bajo mínimos. Lo han publicado muchísimos libros, La mente saltamontes, de estímulo en estímulo. Las dos vías tradicionales del conocimiento siempre fue la memoria y la atención. Hoy hay gente que tiene la memoria fragmentada, que no puede recordar una página, que la atención no la puede fijar porque está destruida por el terciopelo digital, ¿no? Entonces, ¿con qué nos recuerda, con qué nos congratula o nos une Juan Manuel de Prada? Juan Manuel de Prada nos une con los escritores de antes, con los escritores que nos daban lenguaje, que nos daban idioma, que nos daban historia, con los escritores con los que subíamos, no con los que bajábamos. Paco Umbral, ya sé que ya se empiezan a poner los ojos así un poco vivos, ¿no? Paco Umbral, a pesar de todos los desencuentros y amores y desamores, Paco Umbral dedica 4 páginas en el diccionario de literatura a Juan Manuel de Prada, donde le ponen por las nubes, y dice que lo importante en Prada es que escribe y no redacta. Es decir, no es una redacción, es una obra de arte, es una página artística en el sentido del viejo periodismo literario y de lo que dice una cosa preciosa Umbral: monje de la prosa que vive para miniarla. Bueno, Juan Manuel de Prada busca el raro hallazgo y busca algo que es muy bonito, se lo decía yo ayer a Raúl del Pozo, que lanza las palabras más allá de la vida. Entonces, es muy difícil el viejo reto de forzar la vida y forzar el lenguaje,
forzar la vida y forzar el lenguaje, yo solo lo veo en él. Pero bueno, aquí como en España siempre que se triunfa hay que tener un cuidado. Es decir, Ruanito, sabes bien, cuando ganaba 2 premios seguidos convocaba a los amigos y decía, hay que decir por ahí que tengo hepatitis, ¿no? Porque las envidias son muy grandes, ¿no? Entonces, yo no entiendo esta faja que me gusta, este faldón, ¿no? De Arturo Pérez Reverte, quizás el más brillante prosista de su generación. ¿Por qué quizás? ¿Por qué quizás? Siempre andamos aquí como la chiflada esa de la revista literaria, ¿no? Que anda jugando al sí pero no. ¿Por qué quizás? ¿Por qué quizás? El más brillante prosista de su generación. Porque esta señora que está aquí, que es librera y es escritora también, una vez estábamos hablando por ahí y decía, mira, te pongas como te pongas, nadie escribe como él. Y es cierto, nadie escribe como él. Nadie escribe como él. Pero bueno, esto no sé si es una cosa vintage o de ambiente. Queridos amigos, es un lleno completo. Vamos a recibir a Juan Manuel de Prada con un fortísimo aplauso. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí, muchas gracias a toda mi familia que hoy me acompaña, a mi mujer, a mis suegros y a tíos, primos, amigos, cuñados, sobrinos y ya por extensión pues a todo el público asistente a quien ya considero parte de esta familia ovetense. Bueno, muchas gracias especialmente a Diego Medrano. Debo decir una cosa para que ustedes no piensen mal. Diego Medrano y yo no nos conocíamos. Acabamos de conocernos ahora mismo y te tengo que agradecer este chorro de palabras exageradas y beligerantes, ¿no? Y beligerantes porque has aprovechado para soltar mandobles por doquier. Gracias por tu inmensa generosidad. Eres una persona extraordinariamente generosa y eres un escritor que entiende lo que es la literatura porque la practicas, ¿no? Y la literatura se está muriendo. La literatura se está muriendo. No sé quién era esta limaña que decías lo de la literatura funcional. No sé si tiene nombre, luego me lo dices. Pero esto es sobrecogedor, claro, porque en realidad la literatura nunca puede, ni pudo, ni podrá ser funcional. Es evidente que la literatura es palabra memorable, es palabra que nos traspasa, que nos emociona, que nos perturba, que nos angustia, pero no puede ser palabra funcional, ¿no? Para eso están, pues como tú has dicho, los prospectos de las lavadoras, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente se está imponiendo una idea de la literatura que la denigra, que está acabando con ella, que está acabando con el disfrute que nos tiene que producir una obra literaria y que misteriosamente se está imponiendo, ¿no? Y la gente pues lee libros como si estuviera viendo una serie de Netflix para pasar el rato, para que le llenen la cabeza de alfalfa y esto es demoledor y no sé hasta cuándo durará. Si dura mucho será la muerte de este oficio. Yo espero que algún día, pues no muy lejano, haya un cambio de actitud, ¿no? Y precisamente, pues sí, efectivamente, los libros que escribo pues combaten este nuevo imperio de la literatura funcional y muy especialmente en donde he querido entroncar con una tradición literaria desgraciadamente cada vez más exigua, aunque personas como Diego Medrano siguen levantando esa bandera, pero que es la tradición de la literatura barroca española
que yo creo que es la línea constante y más gozosa de nuestra literatura, ¿no? Nuestra literatura siempre se ha movido entre Scylla y Caribdis, ¿no? La literatura española siempre ha sido una literatura muy asediada, porque ha sido una literatura en muchos sentidos antieuropea, y ha sido una literatura que ha tenido unos rasgos especialísimos a lo largo de la historia, que se ha plasmado en unas expresiones artísticas concretas, como la novela picaresca, como el esperpento, que se ha plasmado en una visión del mundo, propia, que entronca pues con los grandes maestros del siglo de oro y que se prolonga a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días, y que ciertamente pues vive asediada por otra forma de entender la literatura, no sé si funcional o, como ya me gusta decir, finlandesa, ¿no? La literatura española cada vez se parece más a la literatura finlandesa, y que creo que está acabando con unas formas expresivas, con una mirada sobre el mundo, con un tratamiento de la realidad, que es en el que en esta novela propongo, en Mil ojos esconde la noche. Mil ojos esconde la noche, como ustedes saben, es una novela que entronca con Las máscaras del héroe, mi primera novela, que tiene el mismo narrador, Fernando Navales, y que nos narra los ambientes de los artistas e intelectuales españoles en el París de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el París de la Segunda Guerra Mundial, allí se juntó mucha gente muy diversa, se juntaron quienes ya llevaban mucho tiempo viviendo en París. Picasso es el ejemplo más ilustre o más conocido. Se juntaron muchos exiliados que se habían refugiado de la guerra española en distintas fases, desde quienes marchan de España en los primeros meses o en el primer año de la guerra, como es el caso de Robert Marañón, hasta quienes cruzan los Pirineos tras la caída de Cataluña a comienzos del año 39. Luego está allí todos los corresponsales de la prensa española y personajes inclasificables que simplemente se instalan en París porque les apetece conocer la experiencia del París ocupado por los alemanes, como César González Ruano, Ruanito, que ha dicho Diego, ¿no? La novela está muy marcada por la voz del narrador, Fernando Navales, que ya contaba, era el narrador de Las máscaras del héroe, y que aquí es un personaje todavía, si se quiere, más bilioso, más vitriólico que en aquella primera novela, ¿no? Fernando Navales para entonces es un hombre lleno de resentimiento, que vomita su bilis sobre todo lo que se le cruza en el camino, ¿no? Es un personaje muy malvado, un hombre que ha fracasado como escritor, que ha fracasado también en la Falange. Él había llegado a ser uno de los amigos más próximos a José Antonio Primo de Rivera. Quienes hayan leído Las máscaras del héroe lo recordarán. Y aquí lo vemos en un puesto subalterno en la delegación de Falange en París, y cuando recibe la encomienda que le hace el policía Urraca de tratar de captar o de engatusar a los artistas y escritores españoles que hay en París, él ve la posibilidad de resarcirse de su propio fracaso, ¿no? Haciéndole la vida imposible a quienes van a ser sus víctimas, ¿no? Contra las que dedica pues los improperios mayores. Naturalmente, todo lo que nos cuenta Navales lo tenemos que interpretar a sensu contrario, ¿no? Es decir, cuando Navales denigra o despotrica
a alguna de sus víctimas, tenemos que entender que muy probablemente fuese un santo varón, ¿no? Y sus improperios pues se los dedica a todo quisque. Quizá el caso más evidente es el de Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, que como bien saben ustedes fue un intelectual, un gran intelectual español, muy aplaudido por la República, fue uno de los grandes promotores de la Segunda República, después desencantado de la República, y que en estos años en París él trata de ganarse pues, a las nuevas autoridades españolas, a las autoridades franquistas, y Fernando Navales va a intentar en todo momento que se malogre su plan de regreso a España, ¿no? Y entonces, a lo largo de toda la novela, pues Marañón es constantemente vituperado por Navales, ¿no? Pero debemos entender de alguna manera que los vituperios de Navales, como decía Cernuda, son formas amargas del elogio, ¿no? De alguna manera, los vituperios que Navales dedica a los personajes de la novela se deben interpretar como formas amargas del elogio, como elogios que él, que tiene el alma podrida, no puede soltar, ¿no? Bueno, la novela tiene un despliegue de personajes, decenas y decenas de personajes, como ocurría en Las Máscaras del Héroe. Es una novela coral, es una novela en donde hay multitud de historias, multitud de pequeñas tragedias, multitud de comedias, porque la novela toda ella tiene un tono burlón de principio a fin, y es una novela en donde el tono alucinado que tiene la escritura y que tiene la mirada de Navales, porque Navales es un personaje que de alguna manera construye la realidad a través de una mirada vitriólica, pero sin embargo la novela tiene un trasfondo bastante documentado, ¿no? Bastante documentado. Bueno, ahí te puede interrumpir. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, se están ubicando ustedes un poco espacio-tiempo, ¿no? Un montón de escritores, artistas, gente que está en París en 1940. ¿Qué hace toda esa gente ahí? Como dice Juan Manuel, lampando. Están sobreviviendo. Casi todos. En un momento dado, él dice, porque claro, uno de los temas de la novela es el cobijo del arte bajo el poder, ¿no? Entonces, en un momento dado, dice, yo lo que quiero es ser carguista, que me den un cargo, ¿no? Entonces, me importa un pijo que me lo dé, si me lo da el otro o el de más allá. Claro, el protagonista de la novela es realmente un bicho, porque viene resentido, estuvo en las falanges de la sangre, estuvo en el conflicto armado, estuvo en tal, entonces está allí y quiere captar, pero los quiere captar para la causa, no captar para destruirlos ni nada de eso, sino captarlos para la causa. Entonces, ¿qué pasa? Que un tío que viene del mundo militar o tal, que le metan ahí de juntaletras y tal, pues bueno, claro, es una obligación para él y sobre todo, como dice Juan Manuel, consumido por el resentimiento. Pero es importante decir que ¿dónde consigue Juan Manuel todo esto de toda esta gente que existe? Lo consiguen los archivos. ¿Y dónde están los archivos de los escritores y de los pintores? En la policía, en la prefectura de París, en todos aquellos archivos de gente que andaba en malos pasos, que no tenía moral, que no tenía... Mi fan es Ruanito, pero Ruanito que jugó tanto al cinismo y al desdén y tal, y aquella anécdota que tú fuiste muy amigo de él, de Manuel Alcántara, aquella anécdota cuando le pregunta a Manuel Alcántara, porque él como que era un bohemio de lujo, el marqués de Cabijal, las armas, el anillo, todo aquel mundo de él de antigüedades, de todo, y un día le pregunta a Manolo Alcántara, le dice, pero bueno, tú, Ruano, aspiras a un sillón de la academia, y se queda el otro blanco y le dice, Manolo,
¿cómo no voy a aspirar yo a un sillón que me he pasado la vida de pie? ¿No? Ruanito le gustaba lo que le gustaba, las mujeres desnudas con catiuscas, le gustaba, era un voyeur. Hay un asturiano que igual sale en la segunda parte, pero un asturiano muy interesante, Marino Gómez Santos, a quien Pepe Bárcena decía, camarero del Gijón, que era tan guapo, que le llamaban Marianín Monroe. Marino Gómez Santos, que das a entender, bueno, que los secretarios de Ruano siempre se beneficiaron de su mujer, de Marina Vascués, porque a él le gustaba mirar, ¿no? O algo de eso. Pero bueno, la novela es voraz, pero hay gente que cuenta cosas más voraces que tú. Yo recuerdo aquello de Jesús Pardo, que dijo, que bueno, aquí tienen que perdonarme la ordinariez, pero hay que decirlo, ¿no? Que a Marianín Monroe le llamaba el Copas. ¿Y el Copas por qué era? Porque después de yacer con la mujer de Ruano, dicen que eyaculaba y llenaba entera una copa de anís. Bueno, estás exagerando, claramente. Estás exagerando, no, vamos a ver, no, pobre no. Mariano Gómez Santos no era él. No, era un mayordomo que tenían, que lo llamaban Chupito. Lo llamaban Chupito. Y no era Mariano Gómez Santos, era un mayordomo que tenía Ruano, y efectivamente lo llamaban Chupito por esta misma razón, pero tampoco nos pasemos, lo llamaban Chupito. Sí, bueno, vamos a ver esto, la vida sexual escabrosa de Ruano ha sido contada por varias personas, efectivamente por Jesús Pardo, en este libro que tú mencionas, en algún otro libro también se ha contado, pero sobre todo a mí me la ha contado Alcántara, precisamente, ¿no? Alcántara de primera mano, Alcántara y Rafael de Penagos, que era muy amigo de Alcántara, y ambos, los dos amigos más jóvenes de Ruano, y ambos me contaron muchas anécdotas sobre él. Bueno, personaje apasionante, al mismo tiempo tiene un componente de chisgarabís, ¿no? Ruano tiene un componente de chisgarabís que creo que fue lo que le impidió hacer una gran obra, ¿no? No era tanto que él estuviera atrapado por el género corto, por el artículo periodístico, como que era un hombre que no tenía una cabeza que pudiera concebir la arquitectura de una historia, no tenía pensamiento, ¿no? Es un escritor que se queda siempre en el pequeño alarde, ¿no? En el pequeño alarde, pero bueno, es un escritor con unos alardes magníficos, ¿no? Dices esa frase terrible. Libros lastrados por la prisa y la desgana, ¿no? Los de Ruano. Sí. Era un inconstante, ¿no? Ruano era un inconstante, y entonces toda su obra tiene ese componente chapucero, ¿no? Un componente chapucero que ves el brillo de su literatura, pero ves también la forma deslavazada de trabajar, la falta de rigor, todo en él es un poco disparatado, ¿no? Pero es un personaje, literariamente es un personaje pues muy sabroso, ¿no? El personaje de mi novela que decía que él era carlista, este era el embajador Lequerica, José Félix de Lequerica, un bilbaíno que había sido amigo de Ruano en la juventud, por cierto, y él, cuando decían, porque él era un monárquico conservador, maurista, y entonces cuando estalla el movimiento, él llega a ser alcalde de Bilbao, ¿no? Y le preguntan, ¿usted qué es? ¿Falangista? ¿Carlista? ¿Qué es usted? Y dice, no, yo soy carlista. A mí lo que me gustan son los cargos, ¿no? Y disfrutó de muchos cargos durante el franquismo. Primero fue alcalde de Bilbao, luego fue un diplomático muy importante, embajador en Francia, llegó a ser embajador yo creo que en la ONU, y si no en la ONU, en Washington, ahora mismo no me doy cuenta, y luego también fue ministro de Asuntos Exteriores, justo después de la época que narra mi novela. Como ha dicho Diego, es una novela, creo que lo has dicho, ¿no? Que son 2 volúmenes, el siguiente saldrá el próximo año, y abarca ese lapso entre 1940 y 1944. Una cosa que me gustaría destacar es que no se imaginen ustedes que es una novela aburrida. Es decir,
Es una novela coral. Alex de la Iglesia, creo, habló del tremendismo, de Cela, de... Sí, yo veo una similitud con La Colmena. Bueno, con ese espacio-tiempo, París 1940, donde todos van girando en un carrusel divertidísimo. O sea, no puedes parar de leer, no puedes parar de leer. Y realmente, bueno, hay tesis sobrecogedoras que de momento todo el mundo está muy tranquilo, ¿no? Pero bueno, pueden venir en cualquier momento los azumbres frescos de la mañana, ¿no? Es decir, una de las tesis de Juan Manuel aquí, que se verá luego en el segundo volumen, pienso yo, es que todos estos artistas que estaban para sobrevivir en la supervivencia colaboraron con Falange. Y en la exposición trabajaron para ellos, etcétera, etcétera, porque estaban en la supervivencia, ¿no? Sí, colaboran, sobre todo en los primeros años, ¿no? En los primeros años. Bueno, vamos a ver, lo que ocurre también ahí es que, claro, daba la impresión de que Alemania iba a ganar la guerra, ¿no? Y muchos de estos artistas estaban, tú lo has dicho, lampando, venían de una guerra que habían perdido, muchos de ellos, no todos, porque también había otros artistas que estaban allí por otras razones. Y evidentemente, pues el colaborar con Falange en esos momentos les garantizaba la posibilidad, como mínimo, de alejar las sospechas, ¿no? Y tal vez beneficios en su estatuto jurídico. No olvidemos que eran personas, a los exiliados españoles no se les reconoció la condición de refugiados políticos, eran personas que con frecuencia no tenían permiso de residencia, se les impedía viajar con frecuencia, no podían salir del departamento en el que residían. Bueno, digamos que tenían unas circunstancias vitales muy difíciles, ¿no? Entonces yo creo que muchos, pues naturalmente, encontraron en la colaboración en las actividades culturales de Falange, primero, la posibilidad de que su obra fuera más relevante, ¿no? De que su obra estuviese a la vista pública, ¿no? En el momento en el que era muy difícil exponer. Y segundo, pues también la posibilidad de mejorías, de alejar las sospechas de su cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? La mayor parte de ellos tienen, como bien has dicho, expedientes policiales, no porque hubieran cometido ningún delito, sino simplemente porque eran sospechosos a los ojos de la policía, ¿no? Entonces, yo creo que la razón fundamental por la que colaboran con Falange es esta, ¿no? Luego, repito, hay otros que se sientan más próximos a los postulados de Falange o franquistas, ¿no? También hay artistas que colaboran porque se sienten ideológicamente más próximos, pero la inmensa mayoría es por esta razón que digo. Sí, la realidad es que prácticamente todos los artistas, con la única excepción de Picasso, hay alguna otra excepción poco relevante, pero casi todos, con la única excepción de Picasso, colaboraron en estas actividades, sí. Hay que decir que el maestro Juan Manuel de Prada zurra a Picasso de lo lindo, pintamonas, que está sobrevalorado, y bueno, y lo juzga porque claro, él lo citó, claro, hay dos anécdotas, una la que has contado tú de Max Jacob, que era un poeta y que fue el padrino, y cuando toca ayudar a Max Jacob, siéndole el padrino, pasa del tema, teniendo bula, porque había dos artistas que tenían bula internacional, Jacob Cocteau y Picasso, pero aquí tenemos una anécdota asturiana, que se lo decía yo al director del museo, que me dice, ¿me dejas que la utilice? Y digo yo, sí, utiliza lo que quieras. Luis Fernández, el pintor asturiano, que las pasó putas, es decir, le pilla el mayo del 68 en París, y con un ingreso hospitalario porque el galerista le cancela la exposición. En un momento dado, que él quería tanto Picasso, Luis Fernández tal, llega para allí y le pide dinero a Picasso y dice, ven conmigo, ven. Bueno, vamos caminando por aquí, ven conmigo tal. Se sienta delante de un cofre o de un baúl donde tenía dinero en efectivo y le dice con toda sujeta a Luis Fernández que no tengo un duro. ¿No? Y el otro salió de ahí, bueno, pues que no tenía un duro,
Luis Fernández, educado en el hambre y educado pero ojo, con un comportamiento moral inquebrantable, ¿eh? Él tenía bien claro que no iba a ser un delincuente. Bueno, luego Juan Manuel de Prada, claro, hay esto que yo no sé, pero bueno, igual toca hablar de esto, ¿no? Que es el punto de vista moral, porque ahora al parecer las obras tienen componente moral, y resulta que cancelan a un tío por lo que dice, y cancelan al otro por lo que dice, y entonces hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir, que ha hecho Juan Manuel de Prada. El título podría ser Mi venganza es ser feliz, ¿no? Mi venganza es ser feliz, no la pasta, no mi venganza es ser feliz. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho una novela a calzón quitado. Ha hecho una novela donde se ha desparramado, ha contado lo que le ha dado la gana y ha hecho una novela sin ningún tipo de esta censura que dice Raúl del Pozo, que es la peor, que es la autocensura, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Navales destina a todos los artistas unas, o a casi todos, podríamos decir, ¿no?, unos comentarios bastante malévolos. Seguramente con Picasso es con el que más implacable es. Hombre, vamos a ver. El tema de Picasso es un tema, podríamos dedicar a Picasso una conferencia entera, ¿no? Vamos a ver, yo no comparto las opiniones de Navales. Yo no comparto las opiniones de Navales. Lo que pasa es que uno, cuando crea un personaje, tiene que ser coherente con él, ¿no? Tiene que ser coherente con él. Y evidentemente Navales tiene la peor opinión de Picasso, ¿no? Aquí habría que distinguir entre lo que Navales dice u opina sobre el arte de Picasso y las cosas que la novela cuenta sobre Picasso, que en líneas generales son ciertas, más allá de que estén literaturizadas y narradas en una novela, ¿no? Pero las cosas que en la novela se cuentan sobre Picasso, sobre las cosas que Picasso hace durante estos años de la ocupación alemana, son ciertas. Picasso luego se inventó una vida ficticia de resistencia a los nazis, etcétera, de afiliación al Partido Comunista en la clandestinidad, etcétera. Todo esto es radicalmente falso. Los expedientes policiales cantan. Picasso fue un hombre que fue beneficiado efectivamente por Hitler, que se dio cuenta que el consejo que le dio su escultor áulico Arno Breker, de que no molestase a Picasso y a Cocteau, era muy inteligente, porque eran artistas que tenían un renombre internacional y la propaganda enemiga lo iba a utilizar contra los alemanes, ¿no? Entonces Hitler da la orden de que no se le moleste, y Picasso se tira los 4 años de la guerra viviendo a cuerpo de rey, haciendo lo que le da la gana, haciendo cosas que a otros les estaba prohibido hacer, y realmente, bueno, pues tenemos conocimiento de algunas de sus actitudes personales durante estos años bastante penosas, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, luego la malignidad de Navales pues añade fuego, ¿no?, a lo que es el comportamiento personal de Picasso, ¿no? Navales es un narrador malvado, y allá donde pone la mirada, pone la bilis, ¿no? Esto es un hecho cierto, ¿no? Luego veremos en la segunda parte que también, digamos que las maldades de Navales se van a ver desmontadas, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que no quiero adelantar, ¿no? Pero es verdad que la mirada de Navales es especialmente maligna, ¿no? Es especialmente maligna, y que muchas veces también algunos de los artistas o de las personas denigradas en la novela, repito, debe interpretarse a sensu contrario, ¿no? Hay una escena que creo que es muy ilustrativa de este método, ¿no?, que es la escena de la conferencia de Marañón, la conferencia que pronuncia Marañón, que es una conferencia desconocida, es una conferencia que sus estudiosos y sus familiares habían ocultado, porque han ocultado toda la colaboración que Marañón tiene con Falange durante estos años. Entonces, al ocultar la colaboración de Marañón con Falange, ocultan una conferencia que Marañón da en París ante las autoridades
de ocupación alemanas y demás, en donde Marañón verdaderamente dice unas cosas de una extraordinaria valentía, ¿no? Es un discurso que lanza el Día de la Raza, que era como entonces se llamaba la festividad del 12 de octubre, y entonces él allí, delante de los nazis, dice que para los españoles la única raza es la lengua, y que por lo tanto toda persona que habla la lengua española, aunque sea un moro de Tetuán o un indio del altiplano boliviano, que es español, ¿no? Y luego además hace un elogio de la aportación de los sefarditas a la lengua española, etcétera, que es muy impresionante, ¿no? Entonces, mientras Marañón está soltando este discurso, Navales lo está poniendo a parir. O sea, Navales lo está poniendo a parir. Quiero decir que muchas veces las maldades de Navales se dirigen contra la bondad o contra el heroísmo, porque a Navales también la bondad, el heroísmo, la bonomía le parecen horrendas, ¿no? Entonces, muchas de los vituperios de Navales el lector debe interpretarlos, bueno, como quiera, naturalmente, pero se desprende que a Navales le fastidian también las actitudes nobles, ¿no? No es el caso de Picasso, en donde es muy difícil rastrear actitudes nobles, y esta anécdota que cuentas me parece muy coherente también con lo que se cuenta, con algunas cosas que se cuentan en la novela. Mi preferido es Juanito, porque Juanito con esa delgadez inverosímil que dice Juanito con sus... Hay una cosa que no cuenta, pero hay una cosa que voy a contar yo, divertidísima, de Juanito. Juanito, que era otro bicho, le gustaba mucho en las tertulias literarias levantar leyendas. Bueno, fue a ver a Vargas Vila y le dijo Vargas Vila, hágase usted fuerte en sus vicios y procure usted que le insulten. Siempre odios por doquier. Siempre odios por doquier, ¿no? Siempre odios por doquier. Pero a Juanito le gustaba hacer una cosa mucho, que es que Juanito, cuando alguien se levantaba de la tertulia y tal, levantaba una leyenda, y entonces levantó, por ejemplo, la leyenda, que hay dudas si fue Locela, ¿no?, de Zunzunegui, que dijo que era gafe, claro, le arruinó la vida al hombre, porque el hombre llegaba al café, no podía tomar nada, adiós, tengo prisa, no, hasta luego, adiós, tal. Pero es que Ana María Matute, y esto lo contó Ana María Matute, dijo, estas son infamias, voy a invitar a Zunzunegui a casa, La primera vez que invita a Zunzunegui a casa, ella está embarazada y al día siguiente aborta. La segunda vez que invita a Zunzunegui a casa, estaba tal y le llega un papel del desahucio del piso. Dijo, tiene razón Urbano, no le invito más. ¿No? Entonces, bueno, la calumnia. Pero hay otra cosa contra la que lucha, a mí me gustó mucho, bueno, no lo ha dicho nadie, pero igual me meto yo ahora en un lío, que es la bofetada que le pegas a los próceres de la Tercera España, ¿no? Porque aquí se nos empezó a contar que había gente que no estaba ni en A ni en B, que estaba en C, y que tal, tú esto lo dilapidas y que esto no existe. Bueno, yo no digo eso, no digo exactamente eso, o sea, vamos a ver, cada intelectual ha tenido una trayectoria y esa trayectoria se puede analizar y uno puede llegar a la conclusión de que forma parte de la Tercera España o no. Yo lo que digo es que en concreto Marañón no fue nunca la Tercera España. Marañón fue la primera España y luego la segunda, pero nunca fue la tercera. Marañón fue un intelectual aplaudido por la República, él reniega de la República e inmediatamente presta su adhesión a Franco, ¿no? O sea, antes de que termine la guerra, él desde París está mostrando su adhesión a Franco y luego colabora, como te digo, en todas las actividades de Falange. Y cuando finalmente ya se le permite regresar a España en el año 42, él no tiene que pasar por esa época que pasaban algunos que estaban un tiempo sin poder firmar sus escritos, etc. Y él vuelve a ser aplaudido y se convierte, del mismo modo que había sido un intelectual estelar con la República, pasa a ser un intelectual estelar con el franquismo. Esto es así, Podrías contar La Mancha, que se puede contar, ¿no? La Mancha de la eugenesia, el libro de él del año 30. Bueno, sí, lo que pasa es que eso era muy habitual. Te quiero decir, en aquel momento la eugenesia
la estaban defendiendo todo el mundo progresista. La eugenesia es una cosa que, en contra de lo que ahora se piensa, que parece como que es una cosa de los nazis, la eugenesia fundamentalmente se defiende en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y muchos intelectuales de la época, bueno, Herbert George Wells, el célebre autor del Hombre Invisible, fue un eugenista desaforado y entusiasta, ¿no? Pero muchos intelectuales de aquella época fueron partidarios de la eugenesia, de manera que, bueno, esto es una cosa que efectivamente Marañón escribe un ensayo defendiendo la eugenesia, pero no es algo original ni... Esa frase terrible de no vamos a llenar la Nueva España de subnormales. No sé si exactamente esa frase es así, ¿no? No, yo no creo que esa frase la haya dicho Marañón, ¿no? Pero, no sé, hay un pasaje donde se habla del ensayo que escribe sobre la eugenesia, y sí, él defiende la eugenesia, y él considera que la eugenesia se debe practicar, ¿no? Queridos amigos, nos dicen que llevamos una hora. Se trata de que todos ustedes tengan el libro de Juan Manuel, que les ponga... Adelante. Si hay turno de preguntas. Sí, turno de preguntas. Sí, diga. Yo ya he leído la novela, El tirón. ¿Le puede pasar el micro? La calidad del libro. Yo quisiera saber si es que el lector tiene el derecho a saber la diferencia, la distinción que hay entre la investigación, por un lado, y la creación novelesca, por otro. Entre lo que te dice el relator, el protagonista Navales, y lo que piensa Juan Manuel de Prada. Porque claro, la comedia humana que aparece en esta novela, desde el punto de vista moral, deja mucho que desear. Y el heroísmo no aparece en la novela, ¿verdad? Como evidentemente, salvo, me parece que María Casares es la única persona que se salva en la novela. Es la única, no diría yo eso. Moral. Pero, por ejemplo, la opinión de Picasso, que han dicho que Navales siempre lo cita como pintamonas. ¿Es esta la opinión de Juan Manuel de Prada? No es la opinión de Juan Manuel de Prada, no. Ocurre lo mismo con otros personajes. ¿No? ¿Hasta qué punto el lector tiene derecho a saber lo que opina el autor y lo que opina el relator? Bueno, vamos a ver, es que la literatura no trata sobre las opiniones del autor, la literatura trata sobre la creación de unos personajes a quienes se da la voz. En este caso, yo tengo un personaje que es Fernando Navales, que es también el narrador de Las Máscaras del Héroe. En Las Máscaras del Héroe, Navales ya es un personaje corrosivo. Sí, no lo he leído, por eso lo acabo de comprar, para tener una... Pero aquí está más resabiado todavía, porque han pasado más años, es más viejo y ha fracasado, ¿no? No. Y luego la vida que describe el París de la invasión alemana es absolutamente triste. Claro, es una ciudad sin luz, París, ¿no? La ciudad de la luz es una ciudad absolutamente tétrica. Bueno, vamos a ver, eso... esto es importante explicarlo, Claro, cuando nosotros leemos La familia de Pascual Duarte y contamos cómo Pascual Duarte va matando gente, pues a nadie se le ocurre pensar, ¿y hasta qué punto Camilo José Cela también le gustaría matar gente? No sé, claro. Es muy fuerte pensar que a Camilo José Cela le hubiera gustado ir matando gente como hace Pascual Duarte, ¿no? Cuando leemos... Son personajes históricos, pues claro, de alguna manera afecta un poco a la historia de la cultura española. No, pero bueno, ese es el juicio del narrador. O sea, yo creo un narrador y yo tengo que ser coherente con el narrador. Entonces, si el narrador es una persona maligna y es una persona corrosiva y es una persona que odia al género humano, o casi, ¿no? Aunque tiene sus momentos de debilidad, pues claro, no puedo llegar... Él sí hay momentos en donde flaquea en su maldad, hay momentos en los que flaquea en su maldad, y otras veces en donde simplemente vemos que está definiendo como maldad cosas que no lo son. He puesto el ejemplo de Marañón, se podrían poner otros ejemplos, ¿no? ¿Navales es personaje histórico? No, Navales... Al ser legendario parece que interpreta al autor, ¿no? Claro.
No, pero por Dios, esto... A ver, El lector tiene derecho a No, el lector no tiene ningún derecho. Le he puesto el ejemplo de Pascual Duarte. No sé. Vamos a ver, cuando usted lee... Le voy a poner otro ejemplo más bestia. American Psycho, de Bret Easton Ellis. Claro, no sé, vamos a pensar que el autor es no sé cómo se llama, Patrick Bateman, creo que se llamaba. Sí, Patrick Bateman. Claro, pues no, evidentemente no. Es una creación de ficción. Hombre, vamos a ver, todo personaje siempre tiene algo del autor, todo personaje, pero no el narrador, sino todos, porque la literatura, el escritor la alimenta con su propia vida y con las vidas que conoce de otras personas, etcétera, etcétera. Pero no, las opiniones de los personajes o la visión del mundo de los personajes no es la del autor. Humber, el protagonista de Lolita, hemos de pensar que Nabokov era también un señor que lo que quería era violar niñas. Pues hombre, claro, no sé, si leemos con esa mentalidad es un disparate todo. No, pero ¿no? por todo esto que estamos hablando, empieza la cancelación de autores. Sí. Empieza... Bueno, no sé. Yo diría que esto... Sí, se ha pretendido quitar del mercado Lolita y cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso, honestamente, quiero pensar que eso no puede ocurrir, ¿no? Porque eso es un disparate, ¿no? Bueno, yo en todo caso quiero felicitar al autor porque es efectivamente una novela de lo mejor se ha escrito en los últimos años. No sé si con quizás o sin quizás. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El trabajo de documentación, ¿cuánto ha supuesto de cara a, sobre todo en una época tan llenísima de datos como es la Segunda Guerra Mundial, en un sitio como París, y en qué momento la documentación da paso a la novela como trama, como personaje? Bueno, vamos a ver, la documentación, hay mucha documentación en la novela. En gran medida la documentación es hija de una obra mía anterior, que es una biografía de 1700 páginas que dediqué a una escritora catalana, Ana María Martínez Sagi, que vivió en París durante estos años. Entonces, la búsqueda de documentación sobre ella me llevó a descubrir, pues esto, en los archivos policiales de París, que había expedientes sobre casi todos estos personajes españoles, ¿no? Entonces fotografié todos los expedientes policiales, que están llenos de datos muy reveladores, ¿no? Muy reveladores sobre las actividades que hacían. Y no solamente archivos franceses, también archivos españoles. En Cataluña, por ejemplo, muchos de los personajes catalanes que salen en la novela, cuando mueren, pues dejan su legado en archivos catalanes, a veces archivos comarcales, otros archivos en Barcelona, y dejan mucha correspondencia. Por ejemplo, la correspondencia es una mina, porque te revela cosas interesantísimas de la vida personal de los personajes, ¿no? Luego también el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, allí está todo el material sobre Falange. Hay mucho trabajo de documentación. Luego me tomé la molestia de leerme todas las crónicas de los corresponsales españoles en París. Me he leído cientos y cientos de crónicas, son muy interesantes, son crónicas que han pasado la censura alemana. Alemania tenía una oficina de propaganda en París, en donde todos los corresponsales tenían que entregar sus trabajos antes de poderlos mandar a sus periódicos, ¿no? Entonces, bueno, la lectura de estos corresponsales es interesantísima. Las crónicas son muy interesantes. Y en general la novela está muy documentada en muchos aspectos, ¿no? Pues por ejemplo, cuando se habla del funcionamiento de la oficina esta de propaganda de los nazis, eso es rigurosamente cierto, las cosas que se cuentan allí, ¿no? Lo que no es histórico, digamos, es nuevamente, vuelvo a la mirada de Naval. O sea, Naval es donde posa la mirada, todo lo convierte en un gran aquelarre, en un gran esperpento, ¿no? En un gran esperpento. Entonces, esperpentiza la realidad. Pero si en la novela se cuenta que se organiza una exposición de pintura, esa exposición de pintura es cierta. Si se habla de una conferencia de Marañón, la conferencia de Marañón es cierta. Si se habla de
pues no sé, de cualquier personaje, ¿no? De María Casares, los pasos que da para triunfar como actriz, pues eso es cierto. Digamos que los hechos son ciertos, menos los que incumben personalmente a Navales, claro. O sea, si Navales pues dice que tiene un amante, pues claro, Navales no existió. Entonces, todo lo que tiene que ver con Navales no es cierto, y desde luego la mirada de Navales, pues esa mirada, como digo, deformante, ¿no? La mirada de Navales es el callejón, los espejos del callejón del gato, que decía Valle Inclán, ¿no? Esta es la cuestión. Pero vamos, el trasfondo histórico sí, es bastante real, sobre todo es real en un aspecto que las películas y digamos la mitología francesa han tratado de ocultar, que es la actitud de los franceses durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es un tema muy importante porque esta es una de las grandes falsificaciones de la historia, ¿no? Los franceses se lo lograron montar como de país resistente, etcétera, y esto, bueno, habría que hablar largo y tendido, ¿no? Pero es una verdad, quizá ni siquiera a medias, sino es verdad en una parte infinitesimal solamente, ¿no? Sí, yo quisiera volver un poco al principio de lo que se ha comentado en la presentación y salir un poco del trasfondo histórico para volver al tema de la literatura. Me ha interesado a mí lo que ha dicho usted al principio sobre el barroco. Lo ha escrito en varias ocasiones sobre qué es exactamente el barroco, o sus influencias o su genialidad hispánica en su desarrollo. Yo quisiera volver a preguntarle a qué llamamos barroco y qué digamos, posibilidades tiene todavía hoy en la literatura. Bueno, el barroco hoy en día es una palabra ya prácticamente peyorativa, que se interpreta cuando alguien dice este es un escritor barroco, pues prácticamente se interpreta como que es un escritor pedante, o que es un escritor relamido, o que es un escritor que tiende a una literatura ornamental, ¿no? Esto es radicalmente falso. El barroco es un movimiento estético, pero es también un movimiento, podríamos decir, intelectual. Es un movimiento, también casi podríamos decir político, es una forma de entender la vida, ¿no? Es una forma de entender la vida. Y además, el barroco ha sido utilizado como, por parte de los historiadores de la literatura y de los historiadores de la historia, como un intento de cajón desastre donde se puede meter lo peor de España, lo peor para estas personas que tienen este análisis de la historia de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, resulta muy curioso que seguramente el autor barroco por excelencia de nuestra literatura, nadie lo considera un autor barroco, que es Cervantes. Cervantes es un autor puramente barroco por la época en la que escribe. Quijote está escrito en las épocas, digamos, de mayor esplendor del barroco, que es la época contrarreformista. El barroco surge, es digamos la expresión estética de la contrarreforma. Y el Quijote está escrito en la época en la que todos los tratadistas, cuando tienen que ceñir los años del barroco, pues unos abren mucho el abanico, otros cierran mucho más la horquilla, pero siempre el Quijote queda en esos años. Sin embargo, nadie considera a Cervantes un escritor barroco. Entonces, no, el barroquismo no significa simplemente una cuestión meramente formal, sino que es una cuestión de visión del mundo. Es una cuestión de visión del mundo. Es una lucha contra la modernidad, de alguna manera. El barroco fundamentalmente es una lucha contra la modernidad, contra el Renacimiento en términos históricos, pero luego siempre los movimientos barrocos han sido un intento de lucha contra la modernidad, y es también una visión del mundo contraria a la de la modernidad, ¿no? Es decir, frente a la visión renacentista del hombre endiosado, del hombre perfecto, la visión barroca es la visión del hombre lleno de imperfecciones, aunque con una vocación de eternidad, ¿no? Entonces, los rasgos del barroco siempre se han interpretado de forma peyorativa, bueno, siempre no, pero
desde hace mucho tiempo, digamos desde que la modernidad se impone, desde el siglo XIX, pues el barroco se tiende a mostrar como, pues eso, en literatura pedantería, en arte pues exceso formal, etcétera, etcétera, pero yo creo que esto es radicalmente falso, ¿no? Radicalmente.